Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 26 de este curso titulada El Sacramento de la Reconciliación. Lo meditamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El sacramento de la reconciliación. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación? Bueno, el sacramento de la reconciliación, también llamado penitencia o sacramento de la confesión, es el sacramento por el cual se perdonan los pecados cometidos después del bautismo al pecador arrepentido de haberlos cometido, confesándolos al sacerdote, quien le da la absolución y le asigna una penitencia como remedio por sus pecados cometidos. Este es uno de los sacramentos menos comprendidos y menos frecuentados, puesto que algunos dicen que solo Dios es quien perdona los pecados, cosa que es totalmente cierta, pues nosotros no creemos que sea el sacerdote el que perdona los pecados, sino Dios a través del sacerdote, por el ministerio que lo reviste. Y eso es lo que la Iglesia nos enseña en el Catecismo de la Iglesia Católica, de los numerales del 141 al 142. Primero, vamos a ver que solo Dios puede perdonar los pecados, y es que eso está clarísimo. No es que el hombre, el sacerdote, va a decir yo te perdono, yo, porque yo quiero, no, sino por el ministerio que a él lo confiere, él absuelve de los pecados al pecador, porque está unido a Cristo, no porque él quiera o porque solo él pueda. En Marcos capítulo 2, verso 7, Marcos 2, 7 dice: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Palabra de Dios. Y en Marcos capítulo 2, verso 10, Marcos 2, 10, Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto Jesús puede perdonar pecados. Marcos 2, 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo solo Dios puede perdonar pecados, eso es cierto, pero como el Hijo de Dios es Dios, como Jesús es Dios, entonces Jesús también puede perdonar pecados y perdona los pecados al paralítico que llegó a que lo sanaran. Esta voluntad o este poder o esta función de perdonar pecados de Dios se la deja a sus elegidos, porque Jesús también sana la fe del paralítico. En Marcos capítulo 2, verso 5, Marcos 2, 5 dice: viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Palabra de Dios. Jesús puede perdonar pecados y con ese poder les deja a los apóstoles la posibilidad de que ellos también vayan y perdonen pecados. En San Juan capítulo 20, en los versos del 21 al 23, San Juan 20 del 21 al 23 dice: Jesús le dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo Dios, Jesús, recibe el poder de perdonar pecados y les dice a sus apóstoles: como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Si yo vengo a perdonar, ustedes también van a perdonar los pecados. Y a quienes ustedes les perdonen sus pecados les quedan perdonados, y a los que no se les perdonen les quedan sin perdonar, o sea, retenidos. Este ministerio o este misterio que Dios le encomendó a sus discípulos, a sus apóstoles, Pablo lo llama el misterio de la reconciliación, que nosotros lo conocemos como el sacramento de la confesión. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 18, 2 de Corintios capítulo 5 verso 18 dice: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el misterio de la reconciliación. Palabra de Dios. Y en 2 de Corintios capítulo 5 verso 20, Pablo dice: como nosotros somos los que ahora reconciliamos al pueblo con Dios, por favor, déjense reconciliar con Dios. 2 de Corintios 5:20 dice: somos pues embajadores de Cristo, como que si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Palabra de Dios.
Vemos entonces como este misterio de la reconciliación, que Jesús se lo deja a sus apóstoles, que primero Dios envía a Cristo, Cristo luego deja a sus apóstoles. Pablo dice, es el misterio de la reconciliación y nosotros somos embajadores de Cristo, hablamos en nombre de Cristo, trabajamos por Cristo, obramos con Cristo. Por eso les invitamos que se dejen reconciliar con Dios, que dejen que la reconciliación con Dios obre en la vida de ustedes. Por eso es que nosotros creemos que el sacramento de la confesión nos perdona los pecados y nos acerca a Dios. Ya en el Antiguo Testamento nosotros vemos vestigios o referencias a la confesión que hacemos nosotros ahora en el Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, encontramos que cualquier persona que hubiese cometido un pecado y quisiera reconciliarse con Dios debía de hacerlo por medio de la figura del sacerdote. En el libro de Levíticos, capítulo 5, en los versos del 5 al 6, Levítico 5, del 5 al 6 dice: el que es culpable en uno de estos casos, confesará aquello en que ha pecado y presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado cometido, una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará así por él expiación de su pecado. Palabra de Dios. Y también en el libro de Levíticos, capítulo 5, del 17 al 18, Levítico 5, del 17 al 18 dice: si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, se hace culpable y cargará con su pecado. Llevará al sacerdote como sacrificio de reparación un carnero del rebaño sin defecto, según valoración. El sacerdote hará expiación por él a causa de la falta que cometió sin darse cuenta y se le perdonará. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces es el sacerdote el medio que utiliza Dios para poder perdonar los pecados al pueblo de Israel. En el libro de Números, capítulo 5, verso 6, Números, capítulo 5, versos 6 al 8 dice: si un hombre o una mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otro ofendiendo a Yahvé, el tal será reo de delito. Confesará el pecado cometido y restituirá la suma que debe, más un quinto. Y si el hombre no tiene pariente a quien se pueda restituir la suma, que en tal caso se ha de restituir a Yahvé, será para el sacerdote, aparte del carnero expiatorio con que el sacerdote expiará por él. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo en estos tres textos de Levíticos y de Números es el sacerdote el instrumento que Dios utiliza para perdonar los pecados al pueblo. Es cierto, es Dios el que perdona, no es el sacerdote, pero es el sacerdote el medio a través del cual Dios perdona los pecados del pueblo, y por eso la gente va y se confiesa con el sacerdote, porque es el intermediario entre Dios y los hombres. Es el que a través de él Cristo perdona los pecados, Dios perdona los pecados de las personas. Y es que, por ejemplo, vamos a encontrar en el libro de los Salmos que el rey David se encontraba preocupado, no podía dormir, se carcomía por dentro, no podía estar en paz porque no había confesado su pecado. Por eso es que la confesión nosotros decimos que libera el alma. No es tanto que voy a ir a platicar con el Padre y el Padre me va a decir palabras bonitas, no, sino que el sacramento en sí, la confesión en sí, me libera, me sana, me da nueva vida, me da esa fortaleza para poder seguir caminando día con día. En el libro de Salmos, capítulo 32, versos del 3 y 5, Salmos 32, 3 y 5 dice: guardaba silencio y me consumía mi cuerpo, cansado de gemir todo el día. Reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Me dije: confesaré a Yahvé mis rebeldías, y tú absolviste mi culpa y perdonaste mi pecado. Palabra de Dios. Entonces vemos que al confesar el pecado se libera el alma. Si uno no confiesa el pecado, se la pasa ahí como que un poquito malo, un poquito rebelde, como que no le va bien en la vida, pero cuando confiesa el pecado se le libera todo, se alegra y entonces tiene una vida nueva en Cristo. Pero David no hizo esta confesión con la pared, en una silla o reconociendo a Dios, sino que fue a buscar a alguien para poder confesarse, y este alguien es el profeta Natán. David fue a buscar a Natán y ante Natán se confesó, y Natán le dijo: tú vas a ser asesinado porque has hecho esto, porque has hecho aquello. Y entonces David se convirtió. En 2 de Samuel capítulo 12 verso 13, 2 de Samuel 12, 13 dice: David dijo a Natán:
he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David, también Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás, pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces el rey David no se confesó con Dios, sino a través del profeta Natán, porque siempre hay un hombre intermediario. Natán podía haber sido pecador, claro, muchos dicen es que el cura es más pecador, claro que es pecador por supuesto, pero es el medio que Dios ha puesto para poder perdonarnos nuestros pecados. Si nos damos cuenta entonces, el rey David no fue ante Dios, sino delante de Natán, y Natán perdonó en nombre de Dios, que es lo mismo que hacen los sacerdotes. Otro caso que encontramos es de una confesión en la cual no obtuvo el perdón de los pecados porque realmente no estaba convertido, distinto de David, que sí se había convertido. Saúl no se convirtió. En 1 de Samuel capítulo 15 del 25 al 26, 1 de Samuel 15 del 25 al 26 dice, ahora pues, perdona mi pecado, por favor, y vuelve conmigo para que adore a Yahvé. Pero Samuel le respondió a Saúl, no iré más contigo. Ya que has rechazado la palabra de Yahvé, Yahvé te ha rechazado como rey de Israel. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces en este caso Saúl le pide a Samuel que lo perdone en consideración de Dios. Samuel le dice, no, Dios no te perdona, yo tampoco te perdono porque yo soy el instrumento de Dios, Dios te va a quitar de aquí y simplemente así. ¿Por qué? Porque Saúl no se había convertido de corazón, sino que Saúl tenía miedo a lo que le iba a pasar, estaba asustado, no estaba arrepentido. Por eso Dios no le perdonó el pecado, pero no fue Dios el que bajó y dijo no te perdono, sino que fue Samuel el que le dijo no, Dios no te perdona. ¿Por qué? Porque es el instrumento que Dios utiliza. Así en el Nuevo Testamento también encontramos testimonios de la confesión, ya en la Biblia. Mucha gente se acercaba a San Juan el Bautista y le confesaba sus pecados. En Mateo capítulo 3 del 5 al 6, Mateo 3 del 5 al 6 dice, acudía entonces a él gente de toda Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán tras confesar sus pecados. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces la gente iba buscando a Juan y le confesaba los pecados que hacían delante de Juan para que Dios les perdonara los pecados. También en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 18, Hechos 19, 18 dice que habían un montón de hombres que practicaban la magia, la hechicería y todo, escucharon la palabra de Pedro, se convirtieron con la predicación de Pablo y fueron y quemaron todos sus libros y se bautizaron y aceptaron a Cristo. Estos confesaron sus pecados públicamente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 18 dice, muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Palabra de Dios. Es que antes se hacía así, antes la confesión era pública, ahora es privada con el sacerdote, pero antes era pública delante de toda la gente y delante del sacerdote. En Santiago, capítulo 5, verso 16, Santiago 5, 16 dice, confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. Palabra de Dios. Aunque en estos textos no encontramos testimonio de la confesión tal como la conocemos hoy en día, podemos ver dos hechos claves. Y es que los que se arrepentían venían a confesar públicamente sus pecados, no lo hacían en secreto con Dios, sino ante un hombre. Y además venían ante los apóstoles que tenían la facultad de perdonar los pecados en el nombre de Cristo. ¿Y cómo sabemos que los apóstoles tenían la facultad de perdonar pecados? Porque el mismo Jesús les dio el poder de atar y desatar. Jesús les dio la facultad de decidir lo que era bueno y lo que era malo, y lo que se podía y lo que no se podía. Primero a Pedro, después a los demás apóstoles y después a todos sus sucesores. En Mateo capítulo 16, en el verso 19, Mateo 16, 19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo Jesús, le da a Pedro el poder de atar y desatar, pero después se lo da también a los demás apóstoles. En Mateo 18, 18 dice, yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Y en San Juan, capítulo 20, verso 23, San Juan 20, 23 dice, a quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Palabra de Dios.
Vemos cómo entonces Jesús les da el poder de atar y de desatar, de perdonar o de no perdonar a los apóstoles y luego estos a sus sucesores. Esta autoridad que los apóstoles y sus sucesores tienen, el apóstol San Pablo la utiliza para imponer una penitencia a un hombre que está viviendo en incesto con la mujer de su padre. En 1 Corintios capítulo 5 del 3 al 5, 1 Corintios capítulo 5 del 3 al 5 dice: pues bien, yo que estoy corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he emitido ya mi juicio, como si estuviera allí, que en nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesús, Señor nuestro, sea entregado este individuo a Satanás, para dar muerte a su sensualidad, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Palabra de Dios. Vemos cómo Pablo ya está imponiendo una penitencia y está perdonando o no dejando de perdonar, gracias al don que tienen del Espíritu Santo. También en 2 Corintios 2 perdona a un hombre que ha hecho una transgresión y le dice a la comunidad de los corintios que también ellos perdonen estas transgresiones. En 2 Corintios capítulo 2 del 10 al 11 dice: así que estoy dispuesto a perdonar a quienes vosotros perdonéis. Y si yo perdoné, entonces si había algo que perdonar, lo hice por vosotros y en presencia de Cristo, para no ser engañados por Satanás, pues ya conocemos sus artimañas. Palabra de Dios. En ambos casos vemos cómo actúa Pablo como representante de Dios ante los hombres. Actúa pues en la persona de Cristo. De la misma manera que San Pablo perdona en presencia de Cristo, los sacerdotes hoy actúan en presencia de Cristo y en la persona de Cristo pueden perdonar nuestros pecados. No porque ellos perdonen por sí solos, sino que por el ministerio, por los revestidos que están de Cristo y porque Cristo así les ha dado esa autoridad, esa voluntad y ese poder para que perdonen los pecados en nombre de Él, no por ellos, sino por el ministerio o de ordenado que ellos tienen. Otros más dirán: no, pero la Biblia prohíbe confesarse con un hombre. Bueno, primero aquí hay un error, porque la Biblia no prohíbe confesarse con un hombre. La Biblia lo que prohíbe es la confianza en un hombre. Jeremías capítulo 17 verso 5, Jeremías 17, 5 dice: esto dice Yahvé, maldito quien se fía de las personas y hace de las criaturas su apoyo, y de Yahvé se aparta en su corazón. Palabra de Dios. Jeremías dice: maldito el que confía en otro hombre. Pero aquí hay una cosa que es muy distinta, porque yo cuando me voy a confesar no estoy confiando, estoy confesando. Confiar significa creer que es el sacerdote el que me perdona y punto, y no es Dios sino el sacerdote el que me ha perdonado, el sacerdote el que estaba en gracia y por eso me perdonó, y olvidarme de Dios. Y eso no lo hacemos nosotros, eso no lo hace ningún católico. Claro, hay católicos que prefieren a este padre y a este no, y confesarme con este y con el otro no, porque unos regañan, porque los otros se enojan. Pues sí, somos humanos, los padres también son humanos, pero eso no significa que entonces, por el hecho de que yo fui a confesarme con ese hombre, ya estoy apartado de Dios. No, es totalmente distinto. Una cosa es confiar y otra es confesarse. Confío en Dios, pero me confieso con el sacerdote porque es Dios el que perdona los pecados a través del sacerdote. Es más, la Biblia invita a confesar los pecados y los delitos. En el libro de Proverbios, capítulo 28, en el verso 13, Proverbios 28, 13 dice: el que oculta sus delitos no prosperará, el que los confiesa cambia, obtendrá compasión. Palabra de Dios. Vemos que la Biblia dice: confiesen sus pecados. ¿Por qué? Porque el que los oculta, el que no quiere confesar sus pecados, nunca prosperará, nunca le irá bien, siempre tendrá problemas. Pero el que confiesa sus pecados cambia, obtiene la compasión de Dios, obtiene la misericordia de Dios y obtiene, por gracia de Dios, la salvación que viene de Dios a través del sacramento de la reconciliación, a través de los sacerdotes. El sacramento de la reconciliación, entonces, es un sacramento instituido por Cristo para el bien de la humanidad a través de sus santos ministros ordenados y con poder a través de la sucesión apostólica, dándonos la satisfacción de que Dios nos perdona nuestros pecados sin tardar, si los confesamos de corazón.
Porque también vimos el ejemplo de Saúl, que se fue a confesar, pero no confesó de corazón, y Dios no le perdonó el pecado porque no tenía un verdadero arrepentimiento, una verdadera contrición, y no había hecho un propósito de enmienda, o sea, de cambiar de vida delante del Señor. Amén. Conozcan y defiendan su fe. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Evangelizadores Católicos, y si Dios quiere nos vemos en la lección número 27 de este curso. Fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.